Reyes capítulo 19, versículo 19. El llamado de Eliseo. Primer libro de Reyes capítulo 19, versículo 19. Vamos a predicar unos minutos en esta oportunidad. Primer libro de Reyes capítulo 19, versículo 19. El llamado de Eliseo. Ese es el tema en esta hora. Gloria a Dios. Lo tenemos, creo, hermanos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, dice así. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Puede sentarse. Hemos leído un relato del cual podemos aprender varias verdades. Eliseo es el cumplimiento de una profecía o de una orden que Dios le dio a Elías. Cuando recordará en los versículos anteriores de este capítulo 19, dice que Elías, después de comer un pan, después de comer una cena que Dios le dio, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios, porque las palabras que Dios da y el pan que Dios da tiene vida. Gloria sea al Señor. Dice que con esta comida caminó tal cantidad de días que mencioné, y Dios se manifiesta en el monte Oreb. Dice que iba un viento, iba un gran terremoto, iba una llama y iba un silbo apacible. Y Jehová iba, y Elías escuchó la voz de Jehová. Y la voz de Jehová le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Dice que el profeta le contesta: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Han derribado tus altares, lo que era verdad. Han dado muerto a tus profetas, lo cual era cierto. Solamente yo, le decía Elías, que era él, he quedado. Y ahora buscan mi vida para matarme. Aquí vemos cómo Dios le habla al profeta y le dice: yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se han doblado ante Baal, ni le han adorado, ni le han besado, porque habemos un remanente que nos vamos a guardar para Dios. Aleluya. Hay muchas congregaciones, al igual que Israel, que ya no están adorando al verdadero Dios, sino están adorando al Dios de la filosofía, el Dios del dinero, del modernismo, el paganismo. Pero la iglesia verdadera, no doblaremos nuestra rodilla, sino únicamente a aquel que nos llamó a santidad, y aparte de su inmundicia todo aquel que invoca el nombre del Señor. Eso dice la palabra. ¿Cuántos se han apartado de la inmundicia? Gloria al Señor. Y ahí el Señor le habla y le dice al profeta: ve y ungirás, le dice, a Hazael por rey de Siria, y a Eliseo será ungido por profeta en tu lugar. Aquí vemos que el ministerio de Elías ya había llegado, o estaba llegando a su final. Alaba al Señor. Y podemos ver cómo por eso le decía, Eliseo es el cumplimiento de una promesa. Sin lugar a duda, jamás vaya a dudar usted cuando Dios dé una palabra respecto a un hijo suyo. Mire, yo he escuchado testimonios de hermanos
que sus hijos se han depravado, y aún hijos nacidos en el Evangelio se han depravado de una manera tan extrema, pero ha habido una madre y ha habido un padre que, aunque su hijo esté perdido, ellos han dicho: un día mi hijo lo voy a ver ministrando la alabanza, un día mi hija la voy a ver predicando en las calles. Esas fueron las palabras que Gigi Ávila declaró sobre sus hijas. Cuando sus hijas crecieron, el profeta Gigi Ávila, porque fue profeta, el hermano Gigi testifica que sus hijas se apartaron de la fe y se fueron a pecar. Él nunca se las entregó al diablo. Él dijo: un día mis hijas estarán conmigo dándole la gloria. Luego Dios las llamó, hermano, y fueron mujeres de bendición en la obra del Señor. Cuando hay una palabra, hay que obedecerla y hay que hacerla. No cuestionó la orden Elías y se fue a buscar al hombre que Dios había dado o dicho Dios. Dios no hace obras a medias ni da trabajos a medias. Cuando Dios le dice a alguien: ve, haz mi obra, Él le detalla y le explica, pero para esto se necesita ser guiado por el Espíritu Santo. Hay que ir a Orel, hermano. Las cosas que hizo Elías fue ir a Orel a hablar con Dios. Mi persona, ustedes y ustedes, todos los que invocamos el nombre del Señor, tenemos que ir a Orel a escuchar la voz de Dios. Hay que ir al monte de Dios. El monte de Dios es la casa de Dios. El monte de Dios es el cuarto de su habitación. El monte de Dios puede ser su lugar de trabajo. A la hora que está en su lonche, en su descanso, puede leer la Biblia unos 10 minutos o puede meditar en una alabanza, y allí el Espíritu Santo lo va a hacer llorar. El Espíritu Santo lo va a ministrar, porque cuando estamos con Dios, el pecado se va de nosotros, la inmundicia se va, porque amamos la santidad. ¿Cuántos amamos la santidad? No solo la gritamos, la vivimos, la amamos. Es un deleite vivir para Dios. No estamos como el mundo, estamos en el mundo, pero no hacemos lo que el mundo hace. Gloria al Señor. Eliseo, repito, era la promesa que Dios había dicho. Lo ungirás en tu lugar, le dijo. Aquí está un detalle. Todo ministro debe saber que hay uno que va a quedar en su lugar. Y por eso yo he sido enfático muchas veces con algunos pastores y se los he dicho: ya se vieron el color de pelo como lo tienen, ya no lo tienen negro, ya está canoso. Amén, hermano. ¿Acaso no sienten que les truenan las rodillas? Ya la voz no grita lo mismo, ya no se ora lo mismo, no es el ayuno no siente la misma fuerza que antes, siente cansancio, le duele el pelo, le duelen las uñas. Es de pensar en la nueva generación que se va levantando, porque la nueva generación tiene que ser adorador, temeroso y servidor en la obra de Dios. Son requisitos fundamentales: temeroso, adorador y servidor. Porque muchos tienen temor a Dios, pero no sirven en la obra. Hay gente que se guarda, pero no le gusta dar el lomo a la obra de Dios. Y hay otros que dan el lomo a la obra de Dios, trabajan, pero no tienen temor a Dios. Y otros no les gusta servir. Dios quiere de nosotros diligencia. Aquí les voy a poner el ejemplo. Se le acerca, versículo 19. Y partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Aquí hay varios detalles. Uno, que Eliseo era hijo de una familia que tenía dinero. Nadie era cualquiera que tenía 12 yuntas de bueyes. Hermano, el tener una sola yunta de bueyes era tener cómo poder vivir. Bueno, me recuerdo, ya les he testificado que mi padre tenía una yunta de bueyes, y ahí llegaban a la casa los señores que querían que le fuera a arar y le decían: don Álvaro, ¿cree que me va a arar allá 5 tareas de maíz o una manzana? ¿Cuánto me cobra? No, pues ahí lo normal. Lo iban a buscar, pero porque mi papá era un hombre, hablándolo así, éramos una familia de pobreza colectiva, de escasos recursos, ahí sí hablamos. Y no se sentía menos uno porque todos vivíamos lo mismo.
Era una pobreza colectiva. Tenía una yunta de bueyes. Cuando esos bueyes ya estaban viejos, ya hermanos que solo eran unas pelotas que le salen así entre la piel y la carne, esos bueyes tenían que venderse y comprar unos nuevos. Pero no cualquier persona en aquellos tiempos se daba el lujo de tener por lo menos 2 yuntas. No había nadie. Ahora Eliseo dice que araba delante de 12 yuntas. Alabado sea el Señor. Cuando Dios nos va a llamar, no importa dónde estés, Dios hace llamados diferentes. Ha habido gente que Dios le ha llamado, hermano, estando en el ejército. El hermano David Viera cuenta en el testimonio que cuando a él lo llamó el Señor, porque él dice que fue un joven que se lo ganó a él. Él cuenta, el presidente de los jóvenes dice que llegó a evangelizarlos. Lo agarró, no lo dejó hablar, dice a él. Él cuenta, según lo han escuchado el testimonio, dice que no lo dejaba hablar a él, dice. Lo agarró aquel hombre con la Biblia, el presidente de los jóvenes. Y él cuestionándolo porque era un jovencito, no le dio, dice, como decimos en El Salvador, no le dio cestello. Hermanos, hablándole la palabra. Y dice que él comenzó a buscar de Dios, y los compañeros de él, porque él había sido militar, dice que le decían a él: no, hombre, ¿para qué vas a entrar al evangelio? Que ya viene la paz, ya estaba para firmarse la paz en El Salvador, que te va a quedar una buena indemnización, porque a muchos altos rangos como él le dieron buenas indemnizaciones. Si le fue preparado, si él se vino a preparar, creo, aquí a Carolina del Norte, no sé dónde vino, preparado, militar. Pero él dijo: no, ahora lo dejo todo por el Señor. Mire, Dios ha llamado a gente. Por eso hemos dicho que cuando Dios llama a alguien, la conversión, aunque tal vez no sea el momento, pero la conversión tiene que ser genuina. Tiene que haber, hermanos, a lo menos un cambio en los primeros meses o los primeros 2 años. Pero una persona que llega a la iglesia y habla de la misma forma, se bautiza, tiene 3 años, habla con el mismo vocabulario que tenía, hermanos, antes de supuestamente conocer a Cristo, ve la misma televisión, los mismos programas en la televisión, si esa persona se viste de igual forma como cuando andaba allá y dice que ahora es cristiano, esa persona necesita nacer de nuevo. La Biblia dice que tenemos que ser una nueva criatura. Alabado sea el Señor. Él hallaba o él araba con 12 yuntas. Le pregunto a usted, ¿en qué condición estaba usted o me encontraba yo cuando Dios me llamó? ¿De qué manera nos encontró el Señor? Algunos los encontró queriéndose poner un lazo, una soga para ahorcarse. Amén. A otros los encontró con un revólver y que se querían disparar en la cabeza. Hay un pastor que cuenta en el testimonio que él se iba a suicidar en el baño de una cárcel, lo habían condenado, y él tomó la gilet y se fue para el baño y se iba a cortar todo. Dice que cuando él se puso la gilet, hermanos, para un testimonio verdadero, se puso la gilet para cortarse, dice que él oyó una voz que le resonó en los aires: Cristo te llama. Esa fue la palabra que él oyó: Cristo te llama. Y él, hermano, dice que cayó de rodillas y comenzó a orar sin estar bautizado. Dice que él hacía cultos. Él no era bautizado, él no sabía de nada. Él lo que sintió fue el llamado de Dios, y en ese momento se arrepiente y comienza a orar, a someterse a cadenas de ayuno, y Dios lo sacó de allí como evangelista y pastor. Alabado sea Jesús en esta hora. Gloria al Señor. Bendito Dios. ¿Cómo estábamos cuando Dios nos llamó? A Dios no le importa que usted sea profesional o no lo sea. Si Dios lo llama, tiene que obedecer. Y mayormente en los ministerios. Un hermano cuenta que cuando Dios lo llamó a él era empresario, estudiado, hermano, había venido a estudiar a otros países. Cuando Dios le llamó y le dijo: me vas a servir en la obra, pero me vas a trabajar a tiempo completo. ¿Qué necesidad, dijo el hermano, tenía yo de vivir de ofrendas? Tenía buen trabajo, era profesional en su país. Y el Señor le dijo: te voy a enseñar lo que es sufrir. Te voy a enseñar lo que es padecer por mi obra, porque tú nunca has padecido, le dijo. Naciste en una familia donde había dinero, estudiaste en la mejor escuela, fuiste
a otros países a estudiar, a universidades, pero te voy a hacer probar la pobreza para que entiendas y sientas dolor por aquellos que están en necesidad. Gloria al Señor. El profeta le pone el manto a Eliseo. En el versículo 20 dice que dejando él los bueyes. Mire, esto es algo de alguien valiente. Él no se esperó al instante, dejó los bueyes. Dice, vino corriendo en pos de él. O sea que Elías solo pasó, le puso el manto y se fue. Amén. Mire, cuando a usted lo llamen al ministerio, no esté pensando que le van a tirar flores. Si a usted lo mandan de pastor, lo único que le pueden dar es la llave de la iglesia, tome. Su trabajo es llenarla de almas y de predicar la santidad. Amén. O si le dicen a usted, usted va a ser el presidente de los jóvenes, usted va a ser el presidente de los caballeros, usted va a ser la presidenta de las damas. Su trabajo es servir a Dios y a los que tiene a su cargo. Alaba al Señor. De los demás, la gracia Dios la va a poner. Amén, hermano. Porque todos comenzamos así. Dice que le puso el manto y él, dejando los bueyes, corrió en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Cuando usted entiende su llamado, y yo lo entiendo también, sé que a Dios le debo servir como es. ¿Cuántos quieren servirle a Dios como es? A Él no se le sirve a medias, hermano. Alabado sea el Señor. Porque vemos acá la decisión que Eliseo tiene que tomar. Él era, digámoslo así, era un joven. Era una persona importante en su casa. Sabía que seguir a Elías era seguir a la misma muerte. No porque Elías fuera la muerte, sino porque la vida del profeta estaba expuesta a la muerte. Y otra cosa, que Eliseo sabía que no de un solo iba a ser el gran profeta que llegó a ser, porque llegó a ser mayor que Elías. Porque Eliseo tuvo el doble que Elías. Nosotros pues nos impresionamos por lo que Elías hizo, que descendió el fuego del cielo, pero Eliseo hizo milagros grandísimos también. Cuando él le dijo: dame una doble porción de tu espíritu, a la hora que él iba a subir al cielo en el carro de fuego, esa palabra de la doble porción de su espíritu no es una doble porción del Espíritu Santo, sino le dijo: yo quiero ser el doble del carácter que tú tienes. ¿Sabe por qué? Porque si Eliseo hubiera seguido el ministerio como lo siguió Elías, se hubiera tenido que andar escondiendo en cuevas. Eliseo no era de esconderse en cuevas, era de pasar en su casa. Y el que le iba a buscar órdenes le daba. Mire qué tremendo. Mire qué palabra más poderosa. Elías andaba huyendo con pelo de camello, porque ese era su llamado. Cada quien tiene su llamado. Así en los ministerios hay predicadores que son queridos, hermano. Aunque garroteen y peguen, la gente los ama. Les tiene un gran amor. Pero hay predicadores, hermano, que la gente los aborrece. Alabado sea el Señor, pero es que esto es así. Nunca trate de ser usted como otro, ni trate de ser el que no es. Usted sea y trabaje el talento que Dios le dio. Así. Le tiren alacranes, le tiren veneno, le tiren mordidas, lo muerdan los perros, usted siga adelante. Que su llamado Dios se lo ha dado y en su momento Dios lo va a hacer brillar. Pero mantengamos lo que le dije, 3 cosas: servicio y humildad y temor a Dios. Es necesario estar sumiso, porque aquí Eliseo hasta este momento había dado órdenes a sus trabajadores porque eran siervos de él. Hasta ese momento le decía: boyero número 2, va dejando muy ancha la calle. Boyero número 3, hacerle más presión al arado para que entre más la espueleta del arado. Boyero número 5, jalarle más fuerte la oreja al buey.
Ahí se acabó, se terminó de dar órdenes, a obedecer. Es como cuando usted viene a este país. ¿Cuánta gente aquí, hermanos, se criaron en sus países como niños de sala? Que no sabían que era trabajo, fueron a estudiar, sacaron el bachillerato. Allá en su país, hermano, eran niños que los papás le mandaban las cajas de cosas de acá, hermano, con buenos perfumes. En aquel tiempo eran famosos los Samsung Galaxy, se los mandaban de paquete, hermano, los reportaban por perdidos aquí, ¿verdad? Como muchos, y los mandan para allá. Alaba a Dios todavía. Aquella niña se levantaba a la hora que quería, a las 8, hasta sirvienta le ponía a la mamá. Pero cuando viene aquí, se da cuenta que aquella vida de niña fresa se le acabó. Alaba al Señor todavía. Allá daba órdenes, aquí a usted le van a dar órdenes. Así como el profeta Eliseo. Él sabía que seguir a Elías era obedecerle. Para él era una honra servir al más grande profeta que hubo después de Moisés en el antiguo pacto. Ese es el mayor profeta después de Moisés, Elías. Alabado sea el Señor. Le dice: te seguiré. ¿Qué te he hecho yo? Mire qué diferencia a la contestación de aquel que le dijo Jesús. Tiene un poco de parecido. Señor, te seguiré, le dice, donde quiera que vayas. Pero primero déjame que vaya y entierre a mis padres. Un momento, expliquemos eso. No es que los papás de él acababan de morir, no. Esa palabra que es como que digamos, el hermano Marlon me diga: mire, hermano Enrique, ¿te quiere servirle al Señor? Sí, hermano, pero yo no puedo servirle bien por mis padres. Voy a esperar que mueran primero y después los entierro. En otras palabras, tengo que esperar que pasen los años hasta que mueran. No sé si me entiende. Otras palabras, esa persona le dijo a Jesús: Señor, voy a irme con mis padres, pero tengo que enterrarlos, tengo que esperar que mueran. Pueden tardar 20 años, 30 años y luego te voy a seguir. ¿Qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús también dijo: las aves del cielo tienen guarida, o las zorras tienen guarida, y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. El ministerio tiene gloria. ¿Sabe cuál es la gloria de un ministerio? Es que Dios lo use, es que las almas se conviertan, que los enfermos se sanen. Esa es la gloria de un ministerio. Para muchos, gloria de un ministerio es, hermano, que sus nombres resalten en muchos flyers en las redes sociales. Para muchos, la gloria de un ministerio es tener miles de vistas en un video en Facebook, en TikTok o en Instagram. Para muchos ese es el éxito. Cientos de comentarios. No, hermano. Muchos dicen: fulano ya está bendecido. Cuando viaja a predicar va en primera clase. Pues, gloria a Dios que Dios lo ha bendecido. Pero no es esa la gloria de un ministerio. La gloria de un ministerio es brillar con el respaldo que únicamente viene del Dios de los cielos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dice que fue a querer besar a sus padres y luego: te seguiré. Le digo: ve, vuelve, le dice. ¿Qué te he hecho yo? Otras palabras, yo te he ungido, pero no te estoy diciendo que me sigas. Mire, ¿cuántos de nosotros, como somos de caprichosos, creen que tuviéramos valor de regresar donde alguien que nos diga de la manera? Somos orgullosos, hermano. Hay orgullo. Es el versículo 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. No dice que fue a besar a los padres, porque los lazos familiares, los nexos familiares, la conexión familiar es la que muchas veces nos impide a nosotros servirle a Dios como es. No dicen unas hermanas: es que si mi esposo me buscara como es, a mí me tratara y buscáramos a Dios, otra cosa fuera. No, hermano. Si mi esposa fuera de ayuno, fuera de oración, no. Esto es cuenta aparte. Usted puede estar aquí, su esposa puede andar en el disco. Esto es cuenta aparte. Alaba al Señor. Porque esto es cuenta aparte.
Pero ni los lazos familiares, ni los compromisos terrenales, ni los beneficios que pudiera tener Eliseo impidieron el que él dejara los bueyes. ¿Qué buey te está estorbando a ti, hermano? ¿Cuál es aquello que te impide trabajar lo que Dios te quiere dar? Y la palabra dice: pídeme. Pero vosotros, dice el Señor en la palabra, pedís y no recibís, porque pedís mal. Muchas veces decimos: Señor, yo quiero tener el ministerio de maestro. Le voy a poner un ejemplo, el de maestro. ¿Sabe por qué Dios muchas veces no lo da? Porque Dios muchas veces ve que nosotros después podemos terminar negándolo a Él. Y es por eso que Pablo decía: no os hagáis muchos maestros, porque si no recibiréis mayor condenación. Importante es saber qué estamos pidiéndole a Dios y si vamos a estar dispuestos a seguir ese llamado. Porque Eliseo, oiga bien, ya voy a finalizar. Eliseo era uno de los 7,000 que no se habían doblado ante Baal. Dios no podía ir a ungir a un idólatra. Habían muchos en Israel que eran judíos de nacimiento, judíos de sangre, levitas por el linaje de Leví, pero no eran temerosos de Dios. Muchas veces: Señor, dame poder, úsame. Pero ¿será que estamos dando lo que Dios quiere nosotros, hermano? Allí es donde radica un problema grande. Hay que quemar el buey y prenderle fuego. Y hay un detalle: Dios no va a tomar el sacrificio. Si yo quiero mi bendición, le voy a poner un ejemplo. Si yo quiero que Dios, si yo le pido, le voy a poner el ejemplo: dame, Señor, el don de sanidad. Quiero ponerle manos a los enfermos y su nombre se glorifique y sean sanados. Mi hermano Ovidio no me va a conseguir ese don a mí. Mi hermano Sarabia no me lo va a conseguir a mí. Debo ser yo. Amén, hermano. Yo no le voy a pedir a mi hermano Gerson que sacrifique su buey, un ejemplo, que queme el arado. No, debo quemar mi arado yo. Mire qué tremendo. Eliseo tenía la potestad de haber tomado cualquiera de las yuntas de bueyes, pero tomó la de él, porque Dios, para que te dé lo que te ha prometido, o lo que usted anhela, lo que usted ostenta, debe tener su propio sacrificio. Y hay una ley: que todo el que quiere ser usado por Dios, por el desierto deberá pasar. Y en el desierto hay hambre, hay calor en el día y hay un frío terrible en la noche. En el desierto aúllan los chacales, pero no se lo van a comer porque Cristo está con usted. En el desierto hay víboras, hay cascabeles que muerden, pero usted siga adelante, tenga paciencia y dígale: Señor, voy a sacrificar el buey del orgullo, amén. Voy a sacrificar el buey de la vanidad. Señor, voy a sacrificar el buey mismo, yo cuerudo, que no me gusta la oración. Amén. Hay varios tipos de bueyes que podemos sacrificar. Digamos que lo ofreció en sacrificio y dice que con su propio arado hizo la leña y el fuego y coció el buey lo preparó y lo dio de comer a los criados. Cuando sacrificas algo, no es solo para usted la bendición, es para todos los que lo rodean. Qué maravilloso es cuando Dios le da ese conocimiento amplio en la palabra. Tiene que dárselo a los demás. De gracia recibiste, dice la palabra, dad de gracia. Y Dios nos ha revelado y nos ha confiado la palabra para que la podamos dar. Gloria al Señor. Adelante, hermanos, sacrifiquemos lo que tenemos. El estatus, él sacrificó su trabajo, que era agricultor. ¿Qué vamos a sacrificar? Le quiero hacer una pregunta a los jóvenes. ¿Estaría usted dispuesto en el futuro, verdad, que usted tenga un buen título y que Dios lo llame, pero confirmado por Dios, a un ministerio de evangelista, vamos a mencionar,
Que Dios le diga: te quiero a tiempo completo. Cuando se habla de tiempo completo, es que usted no se va a dedicar a otra cosa más, sino solo el ministerio de evangelista. ¿Estarían dispuestos, hermano? Mejor no contesten. Solo es una pregunta al aire. No es fácil, porque los primeros años va a pasar hambre. Tampoco se aviente a algo que Dios no lo ha puesto. Porque muchos dicen: yo quiero que Dios me tenga tiempo completo. Yo quiero que... No, aún estamos, amén. Calmémonos. No nos adelantemos. Muchos han fracasado. Pastores han fracasado. Evangelistas han fracasado. Porque, mire, le voy a decir esto. Hay momentos que la gloria de Dios es grande en un ministerio, pero Dios no quiere que te dediques a tiempo completo. Dios te dice: no, te voy a usar como evangelista y profeta y vas a hacer milagros, pero tienes que saber cómo te voy a usar. Si Dios te quiere medio tiempo o como sea, pero no te avientes a algo que Dios no te esté empujando, porque son decisiones equivocadas que nosotros podemos cometer. Así que, hermano, sacrifiquémonos para Dios, quememos el arado y el buey y repartamos la comida a los demás. Miren cómo dice la parte final del versículo 21. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Antes de ser el gran Eliseo, que le ordenó a Naamán que se limpiara en el Jordán, antes de ser eso, fue un servidor. Mientras usted no suba a donde Dios le ha dicho que suba, sirva. Hay mucho trabajo en la obra y muchas veces hay necesidad de humillarse. Amén. De humillarse en lo material. Si Dios lo ha bendecido y pone su compañía, y por momentos, como ha estado la crisis, para que todo se ha dado vuelta, no se aferra únicamente a la compañía. Eche mano de las oportunidades que Dios le dé. Cualquier oportunidad que Dios le abra, aprovéchela. Y esperar de Dios el tiempo de Dios para cada uno. Vamos a orar para entregar este culto. Gracias, Señor, le damos en